y esperanza. Creer en la resurrección de Jesucristo y la gloria que le fue dada para darnos la fe y esperanza que sean solamente en Dios. Fe y Esperanza, un programa presentado por el Congreso Nacional de Caballeros Amigos, enfocado a las necesidades conforme a la luz de la palabra de Dios. Hermano Allen, que Dios lo bendiga. Bienvenido a este set en donde pues ya tuvimos la oportunidad de reunirnos anteriormente y se giró una plática con relación al tema, tal vez como el enfoque era el desarrollo de la inteligencia artificial, más que todo viéndolo desde la óptica de la consecución de los tiempos finales de la iglesia. Yo sé que usted pastorea una iglesia allá en Santa Lucía, Cochumalguapa, es una iglesia floreciente y pues como la más cordial bienvenida para usted y que nos cuente algunos detalles de cómo está la iglesia, en dónde está ubicada, a qué distancia aproximadamente de acá y cuál es el desarrollo en términos generales de la iglesia Amigos de Santa Lucía, Cochumalguapa. Gracias, hermano Gustavo. Pues gracias por este tiempo, gracias a los hermanos que están viendo el programa. Pues hermanos, estoy en la iglesia Amigos de Santa Lucía, Cochumalguapa, como dice hermano Gustavo. Es la iglesia más hacia el sur de toda la República. Claro. ¿Verdad? A 90 kilómetros de la capital, o sea que de acá estamos a, ¿qué? Diría unos 300 kilómetros casi de Chiquimula, imagínense. Hasta allá estamos predicando la palabra de Dios. Es una iglesia Amigos. Hermanos, realmente allá amamos el corazón y vida, amamos el himnario, ¿verdad? Corazón y vida. Damos las clases de estudio de Corazón y Vida, de la revista Corazón y Vida. Todo es Iglesia Amigos como tal. Gracias a Dios, Dios ha sido bueno, maravilloso con nosotros. Ya a partir del año pasado ya somos una iglesia formal y estamos luchando, tal y como muchas iglesias, estamos luchando porque sea conocida la palabra, ¿verdad? A todo nivel. Tenemos ictus, tenemos jóvenes, tenemos adultos. Todavía es una iglesia pequeña, sí, pero en el nombre del Señor estamos ahí y estamos trabajando, ¿verdad? Tenemos un estudiante bíblico, en tercer año está Pamela. Ya se graduó una que es Carlita, que ya está de misionera allá en Nicaragua. Y fíjese que, hermano Gustavo, Dios ha sido bueno, como le digo. Hay 3 más hermanos estudiando extensión, Berea por extensión, y eso es una bendición, realmente. ¿Por qué? Porque somos una iglesia Amigos y nos encanta tanto la palabra de Dios, predicarla, pero también el área administrativa de la iglesia Amigos. Somos un ejemplo allá, ¿verdad? Claro. Claro, sí. Fíjese que yo me recuerdo que en una oportunidad, estando allá, cantando, yo agarré el himnario y les dije, hermanos, pónganse pie, vamos a cantar una alabanza del Corazón y Vida. Y de repente se para hermano Luis, y me dice, hermano Gustavo, bájale una octava porque está muy alto. Yo me quedé sorprendido porque yo nunca me imaginé y le digo... Y bueno, entonces traté de bajarle y ya cuando terminó el servicio fui a platicar con él y hermano Miguel y les digo, ¿y ustedes qué saben de música? Hermano, nosotros teníamos un conjunto musical cuando no éramos cristianos y sabían de música. Entonces yo les dije, hermanos, ustedes encárguense de la música de la iglesia, ¿va? Porque obviamente si usted tiene gente que tiene principios, fundamentos, dones estructurados, ¿por qué mantenerlos al margen? Claro, ¿verdad? Claro. Y hermano Miguel porque hermano Luis ya partió con el Señor hace un par de años, pero hermano Miguel, el hermano gemelo de hermano Luis, ahí está apoyando y él es, yo le digo, es la voz representante de la iglesia Amigos de Santa Lucía. Claro. Él es el que dirige los cantos, ¿verdad? Claro. Sí, definitivamente. Y pues gracias hermano Gustavo por el tiempo. Y gracias también porque
Usted fue uno de los que comenzó la obra ya, yo recuerdo muy bien. Amén. Y eso, hermanos, hace 10 años ya. Exactamente. 10 años cumplimos este año, así Sí. que... Gracias, hermano Allen. Bueno, vamos a un corte musical y luego reiniciamos el tema. Muy bien. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Fíjese, hermano Allen, que el tema que vamos a tratar hoy está relacionado con el acontecimiento que ocurrió en Hechos, lo relata la Biblia en Hechos 5, de Ananías y Zafira. Pero yo quisiera que fuéramos empleando la experiencia de Santa Lucía como iglesia en el contexto de como usted lo conoce, para que pudiéramos emplear esto como el trasfondo del desarrollo del tema y que esto girara alrededor de Santa Lucía, porque como usted lo menciona, es una iglesia que está en mi corazón, ¿verdad? Nosotros con hermano Sergio Estrada, hermano Rolando Gómez, empezamos a trabajar ahí hace algún tiempo
Se inició el proceso de recuperación. La iglesia había estado cerrada por 5 años, pero... 8 años. cerrada, sí. Y había hermanos muy amorosos, muy tiernos, que se empezaron a acercar a la iglesia. Cuando la reaperturamos, me recuerdo que fue un 25 de abril de hace... 10 años. 10 años. Sí, sí. Y se empezaron a acercar. Y yo ahí descubrí que había una vena de amigos, muy amigos, más amigos que muchos amigos que yo he conocido aquí en Oriente. Sí, sí, sí. Porque quiero contarle esta experiencia que tuve con hermano Luis. Y me quebró el corazón. Sí. Yo cuando él se fue me quedé llorando. Sí. Un gran amigo y hermano. Un gran amigo. Pero fíjese que esa mañana yo estaba preparando mi devocional. El domingo temprano él siempre me llegaba a invitar para que fuera a desayunar a su casa. Ajá. Y entonces ese día llegó como unos 15, 20 minutos antes de que empezaran a llegar todos. Y me dice, hermano Gustavo, me dice, fíjese que quiero hablar con usted. Sí, hermano Luis, él era muy formal, ¿va? Muy serio. Sí, hermano Luis, le dije, fíjese que me quiero reconciliar con el Señor. ¿Por qué, hermano Luis? Le dije, está en pecado. No, me. Y entonces, es que, hermano, la iglesia estuvo cerrada muchos años, me dijo. Y yo nunca quise poner un pie en otra iglesia. Así es. Hace como 6 meses, la Flori me dijo, Luis, los amigos ya no van a regresar. Vamos aunque sea a la Betel. Entonces yo me le quedé viendo muy seriamente y le dije, Flori, si los amigos no regresan, aunque sea así, me voy a ir con el Señor. Sí. Entonces, hermanos, qué convicción, qué amor. Qué amor. Por la iglesia, amigos. Y fíjese, hermano Gustavo, que la historia empieza una generación antes. Ajá, con hermano Melo. Con hermano Melo. Hermano Melo, el papá de ellos, iba a la iglesia. ¿Usted se recuerda cómo estaba la iglesia? Sí. Era... abandonada. Abandonada y todo. Ese hermano, ya viejito, enfermo, ciego, iba a cuidar el cajón ese, el lugar de la iglesia. Pero ¿sabe qué era lo que él decía? La iglesia, amigos, va a regresar, decía. Amén. Y esa era su palabra de todos los días. Pero el punto es cómo Dios le había revelado a él que la iglesia, amigos, iba a regresar. Y me llama fuertemente la atención, y a todos yo se los hago ver. Carlita, bisnieta de hermano Melo. Sí. Pamela, bisnieta de hermano Melo. Ambas. Y de diferente hijo. Sí, pues claro. Pero la promesa de Dios, ahí está. Sí. ¿Verdad? Y que a él ya le había revelado el Señor. Y miren, el Señor va más allá de lo que le revela a nosotros. Por supuesto. Y entonces, ¿qué testimonio más hermoso? Sí, y por ejemplo, vaya pues hermano Luis, hermano Miguel, hermano Rosendo. Así es. Hablemos de un 80% de su familia, de sus hijos involucrados en la iglesia. Sí. Ahora, él era ciego, pero obviamente el Señor le reveló. Totalmente. Que nosotros íbamos a regresar. Ahora fíjese que cuando regresamos y empezamos a hacer nuestros primeros tanes, empezamos a proyectar películas y hacíamos foros. Entonces esa tarde íbamos a proyectar una película que se llamaba El cielo es real. Hicimos unos volantes y los andábamos repartiendo de esquina en esquina. Y entonces yo llegué a una esquina opuesta a donde está la iglesia y hablé con una señora y le dije, mire, fíjese que andamos invitando porque hoy en la noche vamos a tener un foro sobre una película y quisiéramos que nos acompañara. Y entonces la señora se me queda viendo y me dice, ¿y usted de qué iglesia es? Entonces yo le digo, de la iglesia Amigos. No la conozco, me dijo. Mire, la iglesia Amigos está aquí recto, le dije, al llegar al cruce por donde pasan los camiones de la caña. Ah, ustedes son los que dejan abandonada su congregación. El estigma, ¿va? Ajá. Entonces yo le dije, sí, pero ya regresamos.
Fue lo único que se me ocurrió. Claro. Porque si yo me pongo a explicarle que no, que mire que no fuimos nosotros, que fue fulano, bueno, para empezar, ella estaba muy ajena a todo eso. Y yo creo que cuando un cristiano, sea de la denominación que sea, comete un error, se porta mal, le tira un estigma al pueblo de Dios. Así es. Y todos tenemos que cargar con eso, porque no fuimos nosotros. Pero obviamente a nosotros nos cae la chibolita, ¿va? Sí, sí. Y entonces, yo estoy hablando de esto, hermano Allen, porque yo creo que la Iglesia Amigos de Santa Lucía, como usted lo mencionaba, ha sido una iglesia que ha consolidado un testimonio. Sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Gracias a Dios. Somos una iglesia de un testimonio diferente allí. Recordemos que estamos rodeados. Solo para decirle algo, en esa colonia maya donde está la iglesia Amigos hay 14 iglesias más pentecostesas. Claro, claro. ¿Verdad? Y la iglesia centroamericana, La que es Betel. también, la Betel. Pero ese es el contexto que vivimos ahí. Ahora, el testimonio que tiene la iglesia Amigos después de 10 años Claro. de estar ahí es muy diferente. Muy diferente. Somos una iglesia trabajadora y así nos ve el resto, ¿verdad? Y una iglesia que tiene, que los hermanos tienen una estabilidad preciosa, ¿verdad? El resto andan de visita, ¿verdad? En cada iglesia. Nosotros somos estables. Gracias Amén. a Dios. No, y habla muy bien de la iglesia el hecho de que no somos secuestradores de ovejas, ¿verdad? O sea No. que no andamos viendo cómo pescamos donde ya otros pescaron, Claro. sino que somos fieles al tema del evangelismo puerta por puerta, traer gente nueva, porque obviamente alguien que viene de una iglesia pentecostés, no quiero negar el hecho de que pudiera modificar su patrón, pero traen costumbres que ya cuesta mucho cambiarles. Después de cierto tiempo empiezan a hacer sugerencias, miren hermanos, ¿y por qué no hacemos esto? Pero la iglesia tiene su modelo doctrinal y no lo vamos a cambiar, entonces es mejor trabajar con gentes nuevas en el evangelio Sí. que traer personas ya viciadas por otras costumbres pseudoevangélicas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando estuvimos en Tapachula, vamos a cambiar un poco de contexto geográfico. Cuando estuvimos en Tapachula, porque tenemos iglesia Amigos en Tapachula, es un campo blanco que se está trabajando. Allá está hermano, ¿cómo se llama? Kevin y hermana Abby trabajando. Fíjense que los mexicanos de la región de Tapachula, la idea que tienen de las iglesias evangélicas es que son una partida de estafadores, Así es. que solo se sientan a pedir dinero, pero poco a poco la iglesia Amigos se ha ido posicionando porque nosotros vamos y damos, entregamos, ¿verdad? Así es. Y entonces lo que viene el retorno tal vez no va en el mismo volumen de lo que invertimos, pero la gente se da cuenta que somos una iglesia de puertas abiertas y que invertimos, ¿verdad? Diferente. Exactamente, entonces eso nos está reposicionando, Claro. ¿verdad? En medio de un montón de propuestas que son iglesias evangélicas de carácter familiar. El papá, la mamá, los hijos y el resto de la congregación van y se convierten en esclavos de esa gente, ¿verdad? Sí. Y yo creo que, hermano Gustavo, todo va recordando que la iglesia Amigos es una iglesia misionera. Claro. Y yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros como pastores y hermanos en Cristo no debemos perder, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos multiplicarnos, ir y predicar el Evangelio, dijo el Señor, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, definitivamente no debemos perder eso. Amén. Sí, yo creo que la visión que el Señor nos ha entregado es la visión que le entregó al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos nuestra orientación y somos muy severos en continuar con ella. Vamos a un corte musical. Puede ser que nunca llegue hasta la luna mi canción. Y
Si allá los astros no recibe aplausos, es mejor. Esta es de las que no presume, no va en busca de un millón. Esta es diferente, solo para ti, Señor, para audiencia de uno, para aquel que de mi vida es dueño. Yo le brindo ahora este concierto, la sonata de un redimido corazón. Para audiencia de uno, traigo esta simple melodía y una vida tan agradecida. Me presento hoy sin aplausos ni esplendor, para audiencia de uno. De las que no presumen, no va en busca de un millón. Y esta es diferente, solo para ti, Señor, para audiencia de uno, para aquel que de mi vida es dueño. Yo le brindo ahora este concierto, la sonata de un redimido corazón. Para audiencia de uno, traigo esta simple melodía y una vida tan agradecida. Me presento hoy sin aplausos ni esplendor, para audiencia de uno. Esta puede ser que nunca llegue hasta la luna. Aún así, mi mejor canción, mi adoración para quien por mí murió. Pues esa experiencia ministerial que usted está teniendo allá en Santa Lucía es algo a lo que nosotros le tenemos puestos los ojos, porque realmente, hermano Allen, cada iglesia es un laboratorio de experimentación, en el buen sentido de la palabra, ¿va? Totalmente. Pero el contexto sociocultural y económico de Santa Lucía puede variar sensiblemente del contexto sociocultural económico del Rodeo, que está en el mismo departamento de Escuintla, pero por ejemplo los hermanos de allá trabajan en los ingenios, tienen un soporte económico diferente, sí. Los hermanos del Rodeo pueden tener un estándar económico diferente, pero obviamente como iglesia nosotros tratamos de darle solución a una serie de problemas que se generan alrededor de, sí. Porque entre la bonanza y la escasez siempre tiene que haber una serie de situaciones problemáticas que afectan el buen desarrollo del pueblo de Cristo ahí en esas regiones, ¿verdad? Sí. Hermano Allen, Eclesiastés 5:5 dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Uh-huh. Y este es el tema del cual quisiéramos hacer un enfoque muy serio, porque como iglesia nosotros hemos aprendido a ser consistentes en lo que hacemos. Por ejemplo, tal vez no hemos abarcado todo el país, pero sí hemos abarcado regiones muy significativas de la geografía de Guatemala. Estamos posicionados aquí en Chiquimula, en Zacapa, en Izabal, en el Petén, en el Progreso,
en la ciudad capital, allá ahora en Escuintla, yéndonos para Huehuetenango, Tapachula. Pero fíjese que a mí algo que me preocupa siempre es el tema de que yo vine a aprender aquí a Chiquimula. Porque mi suegro, don Emilio Díaz, era un hombre de palabra. Y él me enseñó eso a mí. Ya viejo yo, pues tenía como 27 años, ya no es un niño para aprender, ¿va? Pero él me enseñó que la palabra que se empeña es una palabra que se respeta. Y si él se comprometía, tenía que cumplir, fuera como fuera. Y yo descubro que la palabra del Señor dice, mas sea vuestro hablar sí y no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, si uno tiene la capacidad para hacerlo, puede decir que sí. Pero si uno no tiene la capacidad para hacerlo, válido decir que no. Pero no comprometerse solo por condescender y después no tener la capacidad de cumplir, ¿verdad? Totalmente. Entonces la iglesia tiene que ser un heraldo de ese fundamento, de tener la integridad para decir sí y para decir no, ¿verdad? ¿Sabe usted, conoce usted la historia de que aquí en Chiquimula, al principio del siglo pasado, solo existían 2 iglesias, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Amigos. Ajá, nada más. Sí. Allá en el mercado, en el comercio y alrededor del mercado, alguien quería sacar algo, digamos, me lo llevo, me lo das hoy, te lo pago mañana. Fiado. Fiado. Bueno, ¿y sabe cuál era la pregunta? Ajá. ¿Sí? ¿A qué iglesia asistís? Ah, yo soy miembro de la Iglesia Amigos. Ah, llévatelo. Así era. Era un buen testimonio. Era un buen testimonio, Sí. ¿verdad? Yo creo que los cristianos somos llamados a tener un excelente, no bueno, excelente testimonio. Allá en Caparjá vi un rótulo en una tienda que decía, se le da fiado a toda aquella persona que tenga más de 100 años y que pueda traer a su abuelito para que dé testimonio de él. Cabal, algo así, ¿verdad? Dios contra la hipocresía en la iglesia. Ananías significa Yahvé es piadoso. Perdón. Zafira significa zafiro azul. Ahora, en cuanto al tema de la levadura en la iglesia, la falsedad, Jesús dijo, guardaos en Lucas 12, 1 al 3 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, o sea, de la mentira, de la hipocresía, de la falsedad, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Eso significa de que no hay nada que pueda permanecer oculto, Nada. porque en algún momento se va a evidenciar. A veces uno de su propia boca dice cosas que debió haber mantenido en reserva, ¿verdad? Pero el punto es que en la iglesia, considero yo que no solo en la iglesia, sino también afuera de la iglesia. Fíjese que en una oportunidad tenía una compañera de trabajo que era cuáquera de los Estados Unidos, Phyllis Bunker se llama. Entonces, en una oportunidad me dijo, hey, Gustavo. Sí, Phyllis. Feo, pero se oía mal. Sí, le dije, ¿qué pasó? Mira, me dijo, ¿cómo evangelizan ustedes? Y entonces yo le dije, bueno, nosotros hacemos campañas evangelísticas, vamos puerta por puerta, hablamos con las personas, les hablamos del plan de salvación y así pues hacemos evangelismo. ¡Oh! ¡Qué diferente a como lo hacíamos antes!, me dijo. Entonces yo ya me quedé con la espinita, le digo, mira, ¿y cómo lo hacían antes? Fíjate que antes vivíamos el evangelio. Claro, puro testimonio. Y la gente quería ser como nosotros. Porque cuando uno viene y habla muy bonito, pero dice cosas que no tienen fondo, entonces la gente lo sospecha y sabe que no se quiere acercar a esa iglesia.
Entonces, hermano Allen, la iglesia tiene que fijar posición, como usted lo dijo. O sea, la iglesia de Santa Lucía fijó posición. La gente tiene ya como, aunque no sean cristianos, ¿verdad? Sí. Pero ya tienen un concepto de lo que es la iglesia, amigos. Sí. Y aunque no necesariamente se dan a la tarea de defendernos, en algún momento pueden decir, sí, pero es que los amigos son diferentes. Así es, así ¿Verdad? es. Yo creo, hermano Gustavo, yo creo que tenemos que recordar otro versículo precisamente de Gálatas 6:7, ¿verdad? No os engañéis, dice. Exacto. Dios no puede ser burlado. burlado. Todo lo que el hombre sembrare, Eso eso va a segará. cosechar. Entonces, es como que una ley que Dios dejó, Claro. ¿verdad? Y no nos podemos engañar, no podemos engañar al resto de humanos igual que nosotros, pero a Dios nunca. Claro, claro. Sí, y entonces yo creo que parte del modelo de desarrollo de la iglesia es ese, el transferir a la sociedad un modelo para que ellos se sientan atraídos, lleguen, aprendan, crezcan, se desarrollen y vean que estando ahí es mucho mejor que estar fuera. Así es. En Mateo 15, 7 al 9, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que nosotros no venimos a enseñar nada que no sea bíblico. O sea, la iglesia, amigos, tiene esa costumbre, tiene ese modelo de desarrollo, tiene esa profesión de fe. Enseñamos lo que la Biblia dice. Sí, Y si no está en la Biblia, para nosotros deja de cobrar sentido, totalmente. ¿verdad? Entonces, en Mateo 22:8 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Directo el Señor, ¿verdad? Directo, o sea, algo que nosotros debemos de entender es que cuando dice más sea vuestro hablar sí y no, y porque lo que es más de esto de mal procede, nosotros entendemos de que también argumentando mucho podemos complicarnos, ¿verdad? Porque terminamos siendo reos de nuestras palabras. En Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, ya nosotros nos estamos aproximando al tema de Ananías y Zafira, y ahí vamos a aterrizar en el próximo segmento. Ahora vamos a un cambio musical. Si me preguntan que quién ha cambiado mi vida así tan de repente, responderé con el alma que fue Jesucristo quien cambió mi suerte. Que la alegría que ahora siento es porque Él vive aquí en mi mente, y que si hoy vivo contento es porque Dios hizo mi alma salva. Para mí fue una experiencia muy triste vivir en el mundo sin Cristo. A cada paso que daba sentía que mi vida iba rumbo al abismo. Las diversiones no llenaban el gran vacío de mi alma. Solo Jesús con gracia
Ay de aquellos que divagan pensando que el mundo los puede salvar. La salvación de las almas solo en Jesucristo se puede encontrar. No vaguen más en el pecado, en mi reposa en el confiado. Aléjate del mundo malo, ven a Jesús y tendrás la redención. Para mí fue una experiencia muy triste vivir en el mundo sin Cristo. Me pudo dar la vida y la libertad. Oiga, maestro, qué bendición se siente en este lugar, amén. Y sabe una cosa, me disculpan, pero el tiempo, pero yo quiero escuchar ese principio, ese arreglo que hizo el maestro. Arrancando, maestro. Si me preguntan alabe al Señor. Para mí fue una experiencia. Allá arriba. Y más arriba. Todos. Solo Jesús me pudo dar la vida y la libertad. Gloria a Dios, aleluya. Solo Jesucristo puede cambiar un corazón. Y si aquí hay un amigo, quiero decirle que Cristo ha cambiado muchos corazones aquí, gloria al Señor. Y puede cambiar tu corazón en esta noche, aleluya. Es el único, nadie más lo puede hacer. Bueno, bienvenidos a este segmento, hermano Allen. Estamos hablando del tema de la integridad, de la transparencia de la iglesia, de no manejar actitudes fingidas. Y considero yo que esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender en el contexto bíblico. En Hechos 4, 32 al 37 dice, todas las cosas en común, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese es el desarrollo incipiente de la iglesia, ¿verdad? Entonces había una manera de fraternidad, de, bueno, tenés este problema, mira estos zapatos, yo los compré,
ya no los usé, no me quedan bien, úsalos tú, etcétera. O sea, tratar, por ejemplo, de apoyarnos de una manera que va más allá de solamente lo espiritual o la consejería. Entonces, aquí vemos cómo la iglesia va desarrollándose, y en el versículo 37, 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Pues era común, era de todos. Exacto, ellos se apoyaban. Ahora, en el capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, lo sacaron, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención de que la iglesia se está formando, pero ahí empieza a querer meterse un mal principio, Claro. ¿verdad? Y entonces, el Espíritu Santo guía a Pedro, que en ese momento venía a ser como el líder más sí, de la iglesia, a tomar una decisión que obviamente, hermano Allen, a uno le temblarían las canillas de poder ver eso, ¿verdad? Pero realmente, hermano Allen, la responsabilidad ante el Señor es muy grande. Y usted que está al frente de una iglesia, coméntenos, ¿cómo ve el comportamiento ceñido a la verdad de la iglesia? Definitivamente, hermano Gustavo, que siempre el tema donde hay dinero, propiedades, es muy llamativo para nosotros los seres humanos. Claro. En el caso de la iglesia, muchos hermanos todavía no han entendido esa parte. Claro. Muchos hermanos. Claro. Gracias a Dios, la mayoría sí. Y gracias a Dios, en la iglesia Amigos, que es una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica, la forma de administración de esto es con transparencia, ¿verdad? De eso se quedan asustados allá en Santa Lucía, porque el pastor siempre hace movimientos ahí de la caja, ¿verdad? En otras iglesias. Claro. Entonces, eso ha ido cambiando la forma de pensar, de ver a los hermanos, y con más, con más voluntad dan para el uso de la iglesia, para el Señor, pues, ¿verdad? Claro. Con más voluntad. Pero sí, definitivamente, ese pasaje y esa nos deja una gran lección. Exacto. Porque podríamos hablar de cosas de plata, de posesiones y todo, pero ¿qué del tiempo también que le damos al Señor? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué de todo eso? Porque eso es una parte, pero le prometemos a veces al Señor también ir al culto y no vamos, o hacer algo, o ir a algún lugar a predicar y no vamos. O vamos al culto y nos quedamos dormidos en la última banca, que vendría siendo lo mismo, ¿no? Cabal. ¿Sí? Entonces, es un tema que se puede ampliar. Exacto. Pero gracias a Dios, pienso yo que en las iglesias, amigos, este tema se ha podido abordar
transparentar con nuestra forma de administración, pero todavía hay corazones duros. Sí, yo considero que una de las ventajas que tenemos como iglesia, hermano Allen, es que somos contestatarios. Eso significa que podemos hablar las cosas. Mire, usted y yo no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que estar de acuerdo en los aspectos más importantes y fundamentales de la iglesia, ¿verdad? Porque puede ser que usted piense que Biden era mejor que Trump, puede ser que yo piense que Trump es mejor que Biden, como que al final de cuentas eso fuera de alguna manera resolver nuestra vida, ¿va? No. Pero no son temas que a la larga puedan generar un distanciamiento entre nosotros y que podemos abordar cualquier tema con los hermanos, con la autoridad que nos da eso que usted menciona. Sí. El tener un concilio que administra las finanzas de la iglesia, que administra los aspectos morales y espirituales también de la iglesia, y que es un órgano que nosotros no diseñamos, ¿verdad? Porque a mí me interesa mucho cómo poder someterme a la autoridad de la iglesia, porque la iglesia, amigos, no la diseñé yo, la definió el Señor. El modelo estatutario que nosotros tenemos, que es como el manual de funciones de la iglesia, es muy eficiente, y si lo tomamos por el buen orden, es como algo que facilita el procedimiento y está establecido en las diferentes áreas más importantes de la iglesia. Yo creo que nosotros durante mucho tiempo manejamos paradigmas en la iglesia, teníamos miedo de cómo se aplicaban los estatutos, creíamos que los modelos disciplinarios eran muy duros, pero la verdad es que ninguna disciplina al final tiene la intención de destruir. No. ¿Verdad? Y la palabra lo dice, ¿verdad? Exacto. Aunque no lo veamos con buenos ojos la disciplina, pero... De hecho, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si sus papás a usted no lo hubieran disciplinado de niño? Definitivamente, saber dónde estuviera. En la actualidad, el modelo es, a través de la proyección educativa, es que a los niños pues, hay que darles más margen de libertad, no hay que presionarlos mucho, pero estamos creando generaciones de delincuentes, ¿verdad? Así es, ociosos. Ociosos, libertinos. Libertinos, sí. Y sin un comportamiento que refleje la intención de diseñar personas bien estructuradas, ¿verdad? Entonces, la iglesia vendría a ser como el epítome del desarrollo moral, estructural, espiritual de la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que por esa razón la sociedad tiene puestos los ojos sobre nosotros. Claro. Porque al final terminamos siendo referentes, ¿verdad? Totalmente. En cómo usted se conduce en la calle, cómo maneja, cómo se dirige a las personas, cómo trata a las damas, ¿verdad? Sí. Porque en nuestra sociedad la dama ha sufrido mucha discriminación. Pero fíjese que la iglesia, amigos, permite que las mujeres puedan predicar. De las únicas iglesias. De las únicas iglesias. Yo en una oportunidad me recuerdo que había un muchacho a la iglesia y le tocó predicar a hermana Yoli Jerónimo. Y entonces dio un mensaje muy interesante. Y cuando terminó el servicio le dije, ¿te gustó la meditación? Iba molesto. ¿Cómo puede creer usted, me dijo, que Dios puede usar a una mujer para transmitirme un mensaje a mí que soy hombre? Iba sumamente molesto. Entonces yo le dije, mira, nosotros somos vasos de barro. Indistintamente, porque Dios no hace acepción de persona. Para Él, en términos generales, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay gentil, no hay judío. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Claro. Vamos a entrar, hermano Allen, ya a la despedida de este segmento, pero qué interesante que podemos tener una dinámica en este sentido y vamos a un corte musical. Llamaste a servirte y te seguí, renunciando a todo, te obedecí, tomando mi guitarra
guitarra te seguí. Qué buena decisión. Mas si algo he aprendido es que en todo has sido fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Llamaste a servirte y te seguí, renunciando a todo, te obedecí. Tomando mi guitarra, te seguí. Qué buena decisión. Mas si algo he aprendido es que en todo has sido fiel. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. No he visto justo desamparado, que mendigue pan. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. Si tengo hambre o tengo frío, tú siempre has cuidado de mí. En ese sentido, hermano Allen, queremos hacer énfasis en el modelo de trabajo de la Iglesia Amigos, ¿verdad? Porque somos de puertas abiertas y nosotros compartimos mucho con la sociedad humana. En su principio de formación, la Iglesia Amigos así se tipificó, pero no queriéndose quedar únicamente con el tema de ser dadivosos, empezaron a tratar de establecer ciertos parámetros que ayudaran a la sociedad humana a manejarse mejor. Por ejemplo, establecer los precios topes. Eso allá en Estados Unidos vino a generar una estabilización en los precios de manera que no se especulara, ¿verdad? A poner de moda el tema de la libra de 16 onzas, porque vendían libras de 12 onzas. Claro. Entonces ese era un robo, ¿verdad? Pesas cabales, precios justos. De hecho, la Iglesia Amigos fue la que impulsó la tarjeta de Diner para darle de comer a las personas que no tenían la posibilidad de alimentarse. De ahí nace la Diner Club y de ahí vienen a nacer las demás tarjetas de crédito, que no tienen nada que ver con el fundamento original con el que se imprimió. Claro. Pero cuéntenos un poquito más, hermano Ale, ya para ir cerrando este segmento. ¿Cómo ve usted la proyección de la Iglesia Amigos en este sentido hacia la sociedad de allá de Santa Lucía, en el compartir? O sea, posiblemente haya mucha gente que llegue a recibir y a veces uno se molesta porque dice solo vienen o algunos hermanos dicen solo vienen cuando hay comida. Pero nosotros estamos dispuestos a compartir, porque la Biblia dice no os canséis de hacer el bien. Cuéntanos algo de eso. Definitivamente, desde que se reinició la Iglesia Amigos, surgió desde
esa modalidad de compartir, Claro. ¿verdad? No solo ropa o algo así, sino alimentos. Claro. Y la iglesia que Dios bendiga a los hermanos de la 30 calle también, porque ellos se volcaron a todo esto y eso poco a poco fue bien recibido allá definitivamente, pero fuimos bendecidos todos por esto. Claro. Ahora la iglesia Santa Lucía es de esa manera, ¿verdad? En vez de, como platicábamos en el segmento musical, platicábamos de que se sigue dando, pero ya no viene de la 30, sino de otros lugares y se sigue dando. Entonces somos un ejemplo en ese sentido de lo que Dios nos ha dado, de lo mucho que Dios nos ha dado, hermano. Definitivamente tenemos que ser de esa manera, dar de lo que Dios. ¿Y qué le dio? ¿Cuál fue la instrucción a Abraham? ¿Verdad? Te bendeciré, ¿para qué? Para que te pongas regordete de tanta bendición. No, ¿verdad? Te bendeciré para que bendigas, seas de bendición a otros. Entonces, yo creo que la iglesia amigos, muchas iglesias amigos tienen que retomar eso. Claro. ¿Verdad? Somos bendecidos, pues compartamos. Y yo entiendo, hermano Allen, que por ejemplo, ahí en Santa Lucía está hermano Willy Goshop. Claro. Él es un hermano que emigró de aquí de la región de Chiquimula para la capital, es ingeniero agrónomo. No, ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico. Dios lo ha colocado ahí realmente. Amén. Ajá. Pero él ha sido una pieza clave en el soporte, en el liderazgo, en el desarrollo de la iglesia. Desde que llegamos a trabajar ahí con hermano Sergio, hermano Rolando Gómez, hermano Henry, él se reunió con nosotros y nos dijo, miren, si ustedes van a venir a trabajar aquí, yo los voy a apoyar. Pero fíjese que él es un referente porque él va de aquí, de la doctrina de los amigos. O sea que él nos veía y obviamente lo que no fuera a estar enganchado con el modelo de desarrollo de los amigos, él lo iba a mencionar. Gracias a Dios hasta aquí no se dio, pero yo sabía que él era un referente, ¿verdad? Es un referente. Es un referente. Él es uno de los estudiantes de extensión. De extensión. O sea, el Señor va más allá. Exacto. ¿Verdad? El Señor va más allá. Y gracias a Dios, de verdad, por esa familia. Es una familia bien amorosa, muy, muy trabajadora. Claro. Y Dios los ha bendecido mucho. Y ellos también han sido de bendición para nuestra iglesia, ¿verdad? Sí, y yo lo mencionaba a él porque él nos ha permitido replicar ese modelo entre los hermanos, tal vez no parándose ahí en una plataforma y echándose un speech de la doctrina de los amigos, sino viviéndola, compartiéndola, porque ellos llegan y hermanos y llevan comida, llevan esto, llevan el otro, y entonces a uno se le hace más fácil que no solo el pastor sea el que provee del ejemplo, sino que también haya líderes bien intencionados que ayuden a replicar el modelo. Los demás hermanos lo entienden, les gusta y lo siguen. Yo una vez le dije a mi hijo, ¿cómo es que tenés tantos amigos y sos mudo? Entonces se me quedó viendo y se rió y me dijo, es que vos no sabes cómo es que la gente quiere ser escuchada, me dijo. Vieras qué necesidad tienen. Entonces yo vengo, me cuentan un problema, los escucho, les doy un consejo, luego vienen, se van, lo ponen en práctica, les funciona, regresan por más. Hermano Allen, nosotros como iglesia tenemos puestos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos en la necesidad de la sociedad, porque somos eso, heraldos del Señor. Que Dios me lo bendiga, gracias por acompañarnos y ha sido un verdadero gusto poder hablar de cosas que nos gustan, pero que están en práctica en la Iglesia Amigos de Santa Lucía, Cotumalguapo. Sí, muchas gracias, hermano Gustavo, por el tiempo. Dios los bendiga, hermanos, donde quiera que nos estén viendo. Sigamos adelante predicando el Evangelio. Dios los bendiga. Amén. Fe y esperanza.
Creer en la resurrección de Jesucristo y la gloria que le fue dada para darnos la fe y esperanza que sean solamente en Dios. Fe y Esperanza, un programa presentado por el Congreso Nacional de Caballeros Amigos, enfocado a las necesidades conforme a la luz de la palabra de Dios.